Hay una pregunta que parece simple, pero que, si lo piensas bien, tiene el poder de incomodarte más de lo que debería. Te la hacen en reuniones, en entrevistas, en conversaciones casuales. Llega rápido, sin aviso, casi automática. Y cuando la escuchas, algo dentro de ti se detiene por un segundo. ¿A qué te dedicas? Y lo curioso es que no tengas respuesta, es que tienes demasiadas. Sabes cosas, haces cosas, aprendes constantemente, conectas ideas, exploras temas, construyes proyectos, cambias de intereses, evolucionas. Pero nada de eso cabe en una sola frase. Nada de eso entra en una etiqueta limpia, fácil de entender, fácil de clasificar. Entonces haces lo que la mayoría haría. Tomas una parte de ti y la conviertes en respuesta. Me dedico a esto, dices. Y sí, es cierto, pero no es todo. Es solo una versión reducida de algo mucho más grande. Y aunque la conversación sigue, algo dentro de ti se queda con esa sensación extraña, como si hubieras tenido que traducirte a un idioma que no te representa del todo. Si alguna vez sentiste eso, no es casualidad, no es falta de claridad, no es que estés perdido, es que tu mente no funciona como la mayoría espera que funcione, y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a desmontar esa pregunta, entender qué hay detrás y, sobre todo, descubrir qué deberías responder realmente cuando te preguntan ¿a qué te dedicas?, si tienes una mente polímata. Porque la verdad es esta. Esa pregunta no es tan inocente como parece. Desde la psicología social, sabemos que los seres humanos necesitamos categorizar para entender el mundo rápidamente. Es una forma de ahorrar energía mental. Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, en realidad no está buscando conocer toda tu historia ni entender tu complejidad. Está buscando ubicarte. Quiere saber en qué casilla ponerte. Quiere reducir la incertidumbre. Es un atajo mental. Pero tú no eres un atajo. Ahí es donde empieza el conflicto. La pregunta está diseñada para personas que pueden resumirse en una identidad clara y estable, personas que siguen un camino lineal, estudian algo, trabajan en eso, profundizan en eso y se definen por eso. Y eso está bien, ese modelo funciona para muchas personas, pero no para todas. Y si estás aquí, probablemente tú no funcionas así. Tu mente no es una línea recta, es una red, no avanza en una sola dirección, se expande, no profundiza en un solo punto, conecta múltiples, no se conforma con una respuesta, busca muchas. Eso es una mente polímata. Y desde la neurociencia esto tiene sentido. Las personas con pensamiento polímata suelen tener una alta activación en redes neuronales asociadas con el pensamiento divergente, es decir, la capacidad de generar múltiples ideas, de hacer asociaciones entre conceptos distintos, de ver relaciones donde otros ven fragmentos aislados. Tu cerebro no está optimizado para elegir una sola cosa, está optimizado para explorar. Pero el mundo, o al menos el sistema en el que crecimos, está optimizado para otra cosa, para la claridad, para la especialización, para la definición. Entonces, cuando una mente compleja entra en un sistema que exige simplicidad, aparece la fricción. Y esa fricción se siente como duda, como inseguridad, como esa sensación de no sé cómo explicarme. Pero aquí viene algo importante. No saber responder esa pregunta de forma simple no es una debilidad, es una señal de complejidad. Es una señal de que tu identidad no cabe en una sola etiqueta, y eso, aunque incomode, es valioso. Ahora bien, entender esto es el primer paso, pero no es suficiente, porque la realidad es que la pregunta va a seguir apareciendo, y necesitas una forma de responder que no te reduzca, pero que tampoco desconecte a la otra persona. Aquí es donde cambia el enfoque. Un polímata no debería responder desde la etiqueta, debería responder desde la función. No desde lo que hace en un momento específico, sino desde lo que genera a través de todo lo que sabe. En lugar de decir «soy esto», puedes empezar a decir «me dedico a ayudar, crear, conectar, resolver». Por ejemplo, en lugar de decir «soy diseñador», podrías decir «me dedico a transformar ideas complejas en soluciones visuales que las personas puedan entender». En lugar de decir «hago muchas cosas», podrías decir «trabajo conectando diferentes áreas del conocimiento para crear soluciones más completas». ¿Notas la diferencia? No te estás limitando, te estás explicando mejor. Esto no es solo una estrategia de comunicación, es una forma de alinear tu identidad con tu forma real de pensar. Pero para poder hacer esto necesitas algo más profundo. Necesitas claridad interna. Porque no puedes comunicar lo que no entiendes. Y aquí entra una de las herramientas más importantes para una mente polímata:
Encontrar tu eje. Tu mente puede moverse en muchas direcciones, pero suele haber un patrón que se repite, algo que conecta todo. No es una habilidad específica, es una intención, una forma de ver el mundo. Tal vez te interesa entender cómo funciona la mente humana, y por eso te atrae la psicología, la filosofía, la neurociencia. O tal vez te interesa crear, y eso se expresa en escribir, diseñar, hablar, enseñar. O tal vez te interesa resolver problemas, y por eso te mueves entre distintas herramientas y disciplinas. Ese patrón es tu eje. Y cuando lo identificas, todo empieza a tener sentido. Ya no eres alguien que hace muchas cosas sin rumbo, eres alguien que explora múltiples caminos con una dirección interna. Y desde ahí, tu respuesta cambia, se vuelve más coherente, más auténtica, más poderosa. Pero hay algo más que debes entender. No todo el mundo va a comprender tu forma de pensar, y eso está bien. No necesitas ser entendido por todos, necesitas ser claro contigo. Porque cuando tú entiendes tu valor, no necesitas reducirte para encajar. Y aquí es donde entra algo importante, la diferencia entre complejidad y caos. Ser polímata no significa vivir en desorden, no significa empezar todo y no terminar nada, no significa evitar el compromiso. Eso no es libertad, eso es falta de estructura. Una mente polímata necesita sistemas, necesita integrar lo que aprende, necesita cerrar ciclos, no todos, pero sí los suficientes para construir algo tangible. Porque la exploración sin integración se pierde, y la integración es lo que convierte la curiosidad en valor. También es importante mencionar que en algunos casos esta forma de pensar puede estar acompañada de características como alta sensibilidad o TDAH. Si sientes que tu mente salta constantemente sin poder sostener el enfoque o que te cuesta organizar tus ideas, puede ser útil entender mejor tu perfil cognitivo. No para cambiar quién eres, sino para aprender a trabajar con tu mente, no contra ella. Pero más allá de todo esto, hay algo que quiero que te lleves claro. Si alguna vez te sentiste incómodo con esa pregunta, si alguna vez dudaste de ti por no tener una respuesta clara, no estás fallando, estás creciendo. Tu mente no es una definición fija, es un proceso. Y los procesos no siempre se pueden resumir en una frase. Tal vez la pregunta nunca fue ¿a qué te dedicas? Tal vez la pregunta real es otra. ¿Qué haces con la forma en que piensas? Porque al final, eso es lo que realmente importa. No la etiqueta, no la categoría, sino el valor que generas con tu mente. Así que la próxima vez que alguien te haga esa pregunta, no te apresures a responder desde la presión. Respira. Recuerda que no necesitas reducirte. Y responde desde tu verdad, desde tu eje, desde lo que realmente haces en el mundo. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones en tiempo real cada vez que se publica un vídeo para seguir explorando cómo funciona la mente polímata, cómo convertir tu curiosidad en una fortaleza y cómo construir un camino propio sin perderte en el intento. Y te leo en los comentarios. Cuéntame, ¿qué respondes tú cuando te hacen esa pregunta y qué te gustaría responder realmente? Nos vemos en el próximo vídeo.